amigos, bienvenidos un día más a Discos de Colección. Quiero agradeceros en primer lugar a todos vosotros vuestro apoyo a través del canal de YouTube. Espero que os sigan gustando mis vídeos. Hoy vamos a empezar por este disco de los Shadows, es el primero, es una copia actual, una reedición hecha por Wax Time, un sello que como Dole o Panam está aprovechando algunos vacíos legales que existían para discos antes de 1963 para reeditarlos a precios muy competitivos. Estos discos tienen críticas adversas por parte de algunos aficionados. A mí me parece que están muy bien grabados y que son unos discos de mucha calidad a muy buen precio. Utilizan el sistema de grabación directa a metal, yo creo que desde vinilo, no desde cinta evidentemente, pero la calidad es muy buena. He podido comparar algunos discos como este de Lonely Bull, el primer disco de Herb Alpert y Tijuana Brass, en este caso este es de Dole, con la versión original, la primera edición norteamericana de United Artists, que es de muy buena calidad, pero ambos tienen un nivel muy parecido, por lo tanto yo no encuentro grandes diferencias. Siguiendo con Tijuana Brass, algunos de vosotros me habéis preguntado por ellos y por qué soy aficionado tanto a Tijuana Brass, y quería presentaros aquí pues Whipped Cream, que es quizá el álbum que en estos momentos está requiriendo mayor atención por parte de los aficionados. Yo creo que no tanto por la calidad de la grabación, sino por su llamativa portada. Esta modelo que posó para el sello de Herb Alpert, recubierta de nata, en realidad no era nata, era espuma, pues llama mucho la atención. Además tengo aquí, este es el disco, esta es la edición original norteamericana y de AM Records, y aquí está la edición española, que difiere algo de la, sin censura realmente, pero difiere algo de la americana porque tiene el fondo blanco. Esto se publicó o se imprimió el disco en los estudios de Hispavox. Seguimos con discos de los años 60, en este caso de Electric Prunes. Tengo en mis manos la primera reedición de este famoso disco del grupo de rock psicodélico norteamericano. En este caso es una edición alemana de 1986, pero es que desde 1967 no se había vuelto a editar este disco. I Had Too Much to Dream Last Night, esa canción que tuvo tanta importancia en el desarrollo del rock psicodélico. Un poco más atrás, en los años 60, está este álbum de 1961 de Jim McDaniels. Jim McDaniels fue un cantante extraordinario que en sus comienzos pues trató, incluso lo veis en la portada, de imitar un poco a Sam Cooke y su estilo de cantar. Sin embargo, es interesante, primero por su calidad y segundo porque luego, a principios de los 70, digamos que se renovó como cantante y se renovó como compositor y tuvo bastantes éxitos. Uno de ellos lo cantó Roberta Flack, y también tiene un disco que se llama Outlaw, que es muy recomendable, de carácter, digamos, con letras de carácter político, pero con un sonido extraordinario para los años 70. Bueno, aquí tenemos otro disco. Este es un grandes éxitos de los Youngbloods, edición original norteamericana,
muy bien grabado. Los Youngbloods, ya os los he presentado en algún otro vídeo, pues son un grupo que se hizo famoso con la canción Get Together, pero que bueno, luego derivó hacia el rock cristiano y se perdió un poco en la bruma de esos grupos que ya no son tan comerciales. Este disco de los Youngbloods está muy bien. Bueno, aquí tenemos a Cactus, la banda de Pete French, liderada por el vocalista Pete French, que editó 4 discos, consolidando, digamos, un sonido de hard rock a la americana, muy sólido, y que en este disco pues tiene la particularidad de que una de las caras está grabada en directo y otra en estudio. Incluye el éxito Swim. También os quería enseñar estos 2 discos. Estos discos que nunca se sabe uno por dónde tiene que enseñarlos, porque bueno, tienen caras muy parecidas, en realidad son uno. Es el primer disco de la banda Chicago Transit Authority. Se llamaba entonces, luego después con un pleito con la entidad de transportes de Chicago tuvo que acortar el nombre y llamarse solo Chicago. Bueno, en Estados Unidos este disco de la famosa banda de jazz rock apareció como doble. Sin embargo, en España apareció separado en 2 discos. Desconozco las razones, supongo que son razones comerciales, pero en realidad no las conozco. Un disco muy bueno que, junto con Blood, Sweat and Tears, constituyen la columna vertebral del jazz rock norteamericano. Ahora os voy a enseñar algunos discos de músicos que formaron parte de grupos famosos, pero que luego pues continuaron su carrera en solitario. Comienzo por John Sebastian. John Sebastian es el fundador y fuerza motriz de Lovin' Spoonful, y a partir de la disolución del grupo pues empezó a trabajar en solitario. Y aquí tenemos este disco en directo, live, como su propio nombre indica, también conocido como el álbum blanco de John Sebastian, que es un disco sorprendentemente muy difícil de encontrar, porque tan solo estuvo a la venta durante 2 meses. Hubo un conflicto ahí entre casas discográficas y entonces el disco se retiró de la venta y nunca fue reeditado, con lo cual este disco es una verdadera joya, preciosa y muy interesante para la colección. Bueno, otro músico famoso que inició una carrera en solitario fue Michael Nesmith, miembro de los Monkees, es el que llevaba el gorrito, que ahora con su banda First National Band pues editó este disco, Lose Salute, que es muy bueno y que también es bastante difícil de encontrar, no tanto como el de John Sebastian, pero bastante difícil. Bueno, aquí tenemos un disco de Loggins y Messina, Sitting In, el primero de ellos. Se llama Sitting In porque el disco iba a ser un disco en solitario de Kenny Loggins, pero finalmente Jim Messina pasaba por ahí, se convirtió en productor, se juntaron a tocar y bueno, produjeron esta magnífica obra que es Sitting In, y que después tendría continuidad como Loggins y Messina en otros excelentes discos. 2 famosos que siguieron, en este caso no en solitario, sino en pareja. Bueno, y otros 2 famosos que también inician carrera en pareja son David Crosby y Graham Nash. Aquí les tenemos en este disco maravilloso a los ex miembros de Crosby, Stills, Nash o Crosby, Stills, Nash & Young,
y de otros grupos famosos como los Byrds o como los Hollies. Este disco es buenísimo y no puede faltar en ninguna colección. Bueno, él no sé si estuvo en algún grupo o no, lo confieso previamente, pero aquí está Johnny Cash. Johnny Cash con nada menos que el álbum que hace el número 47 de su discografía y solo es de 1974. Bueno, ya se le ve aquí que ya está un poco más ayudito y un poco más trabajado, ya había pasado sus mejores momentos de juventud. Ragged Flag es interesante porque es un disco protesta, es un disco político que surge después del caso Watergate. Entonces, bueno, pues la primera canción, que es Ragged Flag, es un disco recitativo, spoken word, como dicen los americanos, pero el resto son canciones y está muy bien. Me gusta Johnny Cash, que no siempre me gusta, hay que confesarlo. Bueno, y llegamos a uno de los que sabéis es uno de mis músicos favoritos, es Van Dyke Parks. También es un ex en cierta medida porque justo a continuación de Pet Sounds estuvo trabajando con Brian Wilson y con los Beach Boys para Smile, ese producto, ese proceso fallido que luego sería reeditado mucho más tarde, pero que supuso una quiebra importante personal para Brian Wilson. Van Dyke Parks está aquí en Tokayo Rose haciendo rock sinfónico como a él le gusta, con toques de americana, en fin, una música casi indescriptible pero absolutamente imprescindible. Tokayo Rose de Van Dyke Parks, disco difícil de encontrar pero que os recomiendo muy vivamente. The nightlife of Tokyo goes, and out on the street with a beat from Tahiti, a neon moon lollipop glows. A woman in silk and pajamas is seen on the screen of a door. She slips on a rice paper dress by Dior, less the price of the ice on her clothes. The girl I call Tokyo Rose. Tokyo Rose is blue. Tokyo Rose is true. What the night says we might like to do. Bien, cruzando el charco tenemos ahora ya un disco un poco distinto, es Aynsley Dunbar, que fue el batería de John Mayall y de otros muchos grandes grupos y compositores, y que aquí a través de este vehículo musical crea su propia banda, Retaliation, y en un disco que pasó más o menos desapercibido en su época, pero que hoy es un disco que podemos decir es bastante apreciado. Así que Aynsley Dunbar, Retaliation, apareció, cayó en mis manos y es un disco excelente, aunque me parece que también la portada, al igual que ocurre con Chicago, en realidad es esta, que viene por aquí, pero bueno, como esta es muy bonita os la enseño. Bien, aquí tenemos un disco importante, es el primer disco de la Electric Light Orchestra, es la versión americana, la inglesa es The Harvest, esta es de United Artists y esto es ELO. Bueno, el disco es excelente, como muchos de vosotros seguidores de la ELO y de Jeff Lynne conoceréis, tiene temas muy importantes y sobre todo es una pieza de colección muy apreciada. Así que aquí tenemos el primer disco de la Electric Light Orchestra.
Bueno, aquí tenemos una joya del rock progresivo, nada más y nada menos que el Hamburger Concerto de Focus en su edición original de Atlantic, donde el grupo de Tix Van Lier y Jan Ackerman, bueno, está al máximo nivel. Este es un disco ya muy conocido por los expertos y que está calificado como joya del rock progresivo, por lo tanto tenerlo en una colección es casi obligatorio. Hamburger Concerto de Focus. Como progresivos son estos señores, Barclay's James Hardest, que en Octoberon, para mí uno de mis discos favoritos, pues están a un gran nivel. Además el disco es muy bonito porque viene como troquelado y tiene como la superficie rugosa de la ilustración. Octoberon de Barclay's James Hardest. Y calificado dentro del rock progresivo, pero en realidad música puramente electrónica, es este disco magnífico de Edgar Froese, Y y Malaysian Pale, que es su segundo trabajo en solitario. Bueno, ya sabéis que Edgar Froese es fundador de Tangerine Dream, mitificadísimo grupo de música electrónica hoy, y bueno, con una presentación tan cuidada como esta, maravillosa, con esta fotografía, esta calidad de disco, en fin, un verdadero placer tenerlo y escucharlo. Y electrónicos son Kraftwerk, aquí les tenemos en Computer World. Un disco ya de 1981, ya habían pasado, digamos, su época de primer impulso, donde están quizás sus mejores discos, pero este también es muy bueno. Computer World ha caído en mis manos, de Kraftwerk, los alemanes Kraftwerk. Bueno, y ahora quiero presentar algunos discos en español. Y empiezo por Andrés do Barro. Andrés do Barro, que es un cantautor, o fue un cantautor gallego, colocó algunas canciones entre los puestos altos de las listas de entonces, de principios de los años 70, con Corpiño Xeitoso y sobre todo con O Tren, que los de una generación recuerdan mucho. A mí me gusta de este disco, aparte de la presentación y la calidad general del mismo, una canción que se llama San Antón, porque introduce nuevos sonidos, hay un cierto atrevimiento en el estilo de Andrés do Barro. Además, bien asesorado, creo yo, en este disco por el grandísimo Juan Pardo. Este o camiño que me leva a San Antón é un caminiño cheo de pedras e de amor. Este o camiño que me leva a San Antón, un caminiño cheo de pedras e de amor. Hai un crucero de la vía xa que va a falar sempre do seu amor. Este o camiño que me leva a San Antón é un caminiño cheo de pedras e de amor. Este o camiño que me leva a San Antón é un camiño cheo de pedras e de amor. Bueno, este disco es muy curioso porque es un disco de humor. Son los hermanos Calatrava. Algunos de mi generación los habéis visto mucho en televisión hacer parodias musicales de Rafael y de otros músicos. Son magníficos. Yo colecciono todos sus discos, creo que tengo la mayoría, pero este es más importante todavía porque contiene un corte verdaderamente original. Es nada más y nada menos que la parodia de Space Oddity de David Bowie, pero es que quedaréis sorprendidos al escucharlo porque es que lo hacen muy bien, se parece mucho, es en broma, pero se parece mucho al original. O sea que aquí están los hermanos Calatrava con su particular versión de Space Oddity de David Bowie. De tierra al comandante Tom. Yeah. Control de tierra al comandante Tom. Yeah, estoy here. Tome sus pastillas, póngase el yelmo. No van a estar. Control de tierra al comandante Tom. Sí, ya oigo. Comenzando cuenta atrás, motores en marcha. Verifique la ignición, vaya con Dios. Este es el control
adelante en el tiempo y con otro estilo muy distinto, por supuesto, tenemos a Solera. Solera es un grupo precursor de Cánova, Rodrigo, Alonso y Guzmán, ese grupo famoso que fueron los Crosby, Stills and Nash españoles, que en este caso sacaron un LP después de haber tenido éxito con algunos de sus singles, por ejemplo Linda Prima, que también una parte de la generación de los 70 debe recordar. El disco de Solera está muy bien grabado por Hispavox y es maravilloso. Estos músicos son estupendos. Solera, su único disco, por cierto. Ingeniosas. El año que viene, todo de color de rosa. Me gusta fingir que adoran las señoras, pero particularmente ridículos caballeros de visitar. Número 1 dentro de la alta costura, modista de moda, en un mundo caprichoso. Absurdo y banal. Bueno, aunque en este canal los discos de los años 80 no aparecen mucho, sí he querido mostraros este que recientemente he podido comprar, que es el primer disco, como todos habéis reconocido, de Mecano. Un disco fabuloso, este grupo liderado por Nacho Cano y con la voz maravillosa de Ana Torroja, bueno, cambió yo creo el sentido de la música en cierta medida española de los años 80 y además tuvieron un gran impacto en Hispanoamérica. Por lo tanto, esta es una joya muy bien conservada, en un perfecto estado, tanto la carpeta como el disco, el primer LP de Mecano. Y siempre me gusta ir terminando introduciendo un poco de jazz, música ligera, en fin, sonidos un tanto diferentes a los que muchos de vosotros estáis acostumbrados, pero que creo que ya os estáis aficionando. Bueno, comenzamos por Dave Brubeck, este compositor, intérprete, pianista de jazz que tan famoso se hizo con el tema Take 5. Bueno, pues aquí hace Bravo Brubeck. Es un disco en directo grabado en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México y de una calidad extraordinaria por la CBS. Esta es la versión estéreo y suena fantástico, lo recomiendo muy vivamente. Bueno, entre los discos curiosos, de los que no puedo hablar mucho realmente porque no conozco a sus autores, es este Hawaiian Instrumental in Stereo, que bueno, la música hawaiana tiene adeptos entre los aficionados al lounge, a la exótica y a esto que está tan de moda ahora. Este es de Cap Records, está muy bien grabado y bueno, es una curiosidad más a añadir a la colección. Yo no soy particularmente aficionado a la música hawaiana, pero aquí está en la colección Hawaii in Stereo. De quien sí soy muy aficionado, como sabéis, es del gran maestro, de Xavier Cugat. Bueno, Xavier Cugat para mí es uno de los grandes músicos del siglo XX y grandes entertainers del siglo XX también. Aquí le tenemos en esta copia y en esta otra, que me han llegado juntas, compradas en el Corte Inglés de Madrid hace unos cuantos años, grabando en el sello Mercury con un sistema que se llama Perfect Presence, imitando un poco al Living Presence de la RCA, que bueno, está muy bien grabado, pero bueno, tampoco es una cosa que podemos decir audiófila. Sin embargo, los temas son buenísimos, algunos de ellos ya muchas veces editados antes en su etapa de Columbia, pero con portadas magníficas y con lo más importante, con la música y el espíritu de Xavier Cugat bien presente a través de sus maravillosos discos.
En ese estilo lounge que hablábamos antes está este disco curioso de la Telefunken, Party Time No. 1, música para bailar, que bueno, está muy bien grabado. Es un disco de alta fidelidad estéreo que no le tengo en el mejor de los estados, pero está excelentemente grabado. Por lo tanto, buena adquisición para la colección y para probar los equipos de sonido. Bueno, y para terminar os muestro este disco de Eddie Gourmet y Los Panchos, un disco que no es difícil de encontrar, pero sí que es importante tenerlo, y sobre todo para mí porque me trae recuerdos de un pasado bastante lejano, sobre todo el primer corte del disco, Nosotros. Escúchame, aunque me duele el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un son maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Nos falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Así que con Eddie Gourmet y el trío Los Panchos me despido, no sin antes agradeceros nuevamente vuestro apoyo a través del canal de YouTube, y os espero en una nueva entrega de discos de colección. Que del amor hicimos un son maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos.